Fantasma permaneció inmóvil por unos segundos tras el sonido del cuerpo de Luna al golpear el agua fría del pozo. Sus orejas se movieron nerviosamente, captando los ecos apagados que venían de las profundidades. El caballo blanco sabía que algo terrible había sucedido, pero su inteligencia peculiar le impidió entrar en pánico. En vez de relinchar desesperadamente o correr en círculos, Fantasma se acercó cautelosamente al borde del pozo y bajó su cabeza intentando ver a través de la oscuridad. Allá abajo, Luna había logrado mantenerse a flote, sus brazos pequeños luchando contra el agua helada. Ella no gritaba, nunca gritaba, pero sus movimientos eran cada vez más débiles. El pozo era demasiado profundo para que ella pudiera tocar el fondo con los pies, y las paredes de piedra eran lisas e imposibles de escalar. El agua estaba robando rápidamente el calor de su cuerpo frágil. Fantasma retrocedió algunos pasos, su mente trabajando de forma casi humana. Él miró alrededor evaluando las opciones. Correr hasta la hacienda llevaría demasiado tiempo, y Luna no conseguiría mantenerse en el agua por mucho más tiempo. El caballo necesitaba una solución inmediata. Sus ojos se fijaron en el abrevadero de los animales, localizado a unos 50 metros del pozo. Era un tanque grande, siempre lleno, usado para dar de beber al ganado. Con una determinación que rayaba en lo sobrenatural, Fantasma galopó hasta el abrevadero. Sin titubear, sumergió su cabeza en el agua y comenzó a balancearla vigorosamente, empapando completamente su crin larga y espesa. La crin, cuando mojada, se tornaba pesada y resistente, casi como una soga gruesa. Fantasma repitió el proceso 2 veces, garantizando que cada hebra estuviera completamente saturada de agua. El caballo retornó al pozo en galope desenfrenado, su crin pesada balanceándose contra su cuello. Llegando al borde, él se posicionó cuidadosamente y bajó su cabeza lo máximo que consiguió, dejando la crin mojada pender para dentro del agujero como una cuerda improvisada. La crin era lo suficientemente larga para alcanzar a Luna, que aún luchaba en el agua oscura. ¿Fantasma? La voz frágil de Luna resonó del fondo del pozo. Aún en su condición desesperada, ella reconoció a su único amigo. Con los últimos resquicios de fuerza, ella consiguió agarrarse a las mechas gruesas de la crin del caballo. Fantasma sintió el peso extra e, instintivamente, retrocedió algunos centímetros para afirmarse mejor, manteniendo a Luna suspendida sobre el agua helada. Pero el caballo sabía que no conseguiría mantener aquella posición por mucho tiempo. Luna era pequeña, pero él no tenía cómo sacarla para fuera del pozo solo. Necesitaba ayuda humana y necesitaba rápido. Manteniendo a Luna segura con cintos po. Su crin Fantasma comenzó a relinchar, no los relinchos suaves que normalmente hacía, pero gritos agudos y desesperados que cortaban el silencio de la noche como cuchillas. Los relinchos se tornaron cada vez más intensos y frecuentes. Fantasma modulaba el sonido, alternando entre tonos graves y agudos, creando un patrón que cualquier persona experta con caballos reconocería como una señal de emergencia extrema. Él paró por algunos segundos, escuchó y recomenzó con aún más intensidad. En la cocina de la hacienda, Doña Cefa estaba terminando de limpiar los últimos trastes de la cena cuando los primeros relinchos llegaron a sus oídos. La mujer de 60 años, que había pasado toda su vida en el rancho, conocía bien los sonidos de los animales. Aquello no eran relinchos normales, había desesperación y urgencia en ellos. Ella secó las manos en el delantal y salió a la terraza trasera, intentando localizar el origen del sonido. Los relinchos continuaban, viniendo de la dirección del potrero más distante. Cefa frunció el ceño. Fantasma raramente hacía ruido durante la noche y nunca con tanta intensidad. Ella tomó un farol y comenzó a caminar en la dirección de los sonidos, su corazón apretándose con una premonición fea. Cuanto más se aproximaba, más claros quedaban los relinchos desesperados de Fantasma. Cuando finalmente llegó al lugar, la escena que encontró la dejó sin palabras. El caballo blanco estaba inclinado sobre el pozo abandonado, su crin pendiendo para dentro del agujero, y sus relinchos eran dirigidos directamente para ella, como si estuviera pidiendo ayuda.
«Madre Santísima», susurró Cefa, corriendo hasta el borde del pozo con el farol. El haz de luz reveló a Luna agarrada a la crin de fantasma, su carita pálida volteada para arriba, los labios ya amoratados por el frío. «¡Luna, mi niña!», Cefa gritó por Beto, el caporal que vivía en una casa cercana. Sus gritos se mezclaron a los relinchos continuos de fantasma, creando un coro de desesperación que finalmente trajo ayuda. Beto apareció corriendo, aún vistiendo solo un pantalón y una camisa rota. «Doña Cefa, ¿qué?». Él paró al ver la escena. «¿Cómo fue a parar ahí?». «Después pensamos en eso, ahora necesitamos sacarla de allá». Cefa ya estaba buscando una solución. «¿Tienes soga?». «Sí, claro, voy a buscar». Mientras Beto corría para buscar herramientas de rescate, Cefa se arrodilló en el borde del pozo y comenzó a conversar con Luna, su voz temblando de emoción y frío. «Aférrate fuerte a la crin de fantasma, mi niña. Ya vamos a sacarte de ahí. Eres fuerte, Luna. Aférrate fuerte». Fantasma permaneció inmóvil como una estatua, soportando el peso de Luna y ofreciéndole el soporte vital que la mantenía viva. Sus músculos temblaban por el esfuerzo, pero él no cedió ni un centímetro. El caballo parecía entender perfectamente que la vida de la niña dependía de su resistencia. Beto retornó con sogas y una polea improvisada. Trabajando rápidamente, ellos montaron un sistema de rescate. En pocos minutos, Luna estaba siendo izada del pozo, aún agarrada a la crin de fantasma, que solo relajó cuando sintió que ella estaba finalmente en seguridad en los brazos de doña Cefa. La niña estaba empapada, temblando violentamente y en estado de shock, pero viva. Cefa la envolvió en su propio abrigo y la cargó para su pequeña casa. Lejos de la hacienda, mientras Beto sujetaba a Fantasma por las riendas, susurrando palabras de gratitud al héroe de 4 patas que había salvado la vida de Luna. Bate la pequeña casa de doña Cefa, construida de adobe y madera en la parte trasera de la propiedad, se transformó en una fortaleza de cuidados durante aquella madrugada. Cefa había trabajado como partera en su juventud antes de convertirse en cocinera del rancho, y sus instintos médicos despertaron así que Luna fue traída para adentro. La niña estaba en estado de hipotermia, sus labios morados y el cuerpo todo temblando incontrolablemente. «Beto, prende la estufa de leña y pon agua a calentar», ordenó Cefa, mientras retiraba cuidadosamente la ropa empapada de Luna. «Y ve a buscar todas las cobijas que tengas en tu casa. ¡Rápido!». Ella envolvió a Luna en toallas secas y la colocó próxima al calor de la estufa de leña, frotando suavemente sus brazos y piernas para reactivar la circulación. Luna no hablaba, nunca hablaba mucho, pero sus ojos grandes y oscuros seguían cada movimiento de Cefa con una mezcla de miedo y algo que podría ser esperanza. «Calma, mi niña», murmuraba Cefa, su voz ronca de emoción. «¿Estás segura ahora? Nadie va a hacerte daño nunca más». Ella preparó un baño tibio, probando la temperatura del agua varias veces antes de bajar a Luna gentilmente en la tina. La niña se encogió inicialmente, pero poco a poco se relajó cuando percibió que aquella agua era diferente. Era caliente, acogedora, y venía acompañada de palabras cariñosas. Beto retornó con las cobijas y quedó del lado de fuera mientras Cefa cuidaba de la niña. Él montó guardia en la puerta, sus ojos vigilantes escudriñando la oscuridad, aún intentando procesar lo que había acontecido. ¿Cómo Luna había caído en aquel pozo? ¿Por qué estaba sola en la propiedad a aquella hora de la noche? Las preguntas se multiplicaban en su mente, pero todas llevaban a una conclusión perturbadora que él aún no quería aceptar. Después del baño, Cefa vistió a Luna con una de sus propias camisolas, que le quedó enorme a la niña, pero era caliente y suave. Ella preparó un té de manzanilla con miel y se sentó al lado de Luna en la cama estrecha, ofreciendo pequeños sorbos de la bebida tibia. La niña bebía lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro bondadoso de Cefa. «Debes de tener hambre, ¿verdad?». Cefa se levantó y fue hasta su pequeña cocina, preparando una sopa sencilla de legumbres con trozos pequeños de pollo. Ella sabía que Luna tenía dificultades con texturas, entonces pasó todo por el colador, dejando solo el caldo nutritivo y sabroso. Luna comió pausadamente,
y por primera vez en años, alguien tuvo paciencia de esperar que ella terminara en su propio ritmo. Conforme las horas pasaban, Luna comenzó a calentarse no solo físicamente, sino emocionalmente. Cefa no la forzaba a hablar, no hacía preguntas invasivas, simplemente ofrecía su presencia constante y cariñosa. Cuando Luna finalmente se durmió, enrollada en cobijas suaves y calentada por el calor de la estufa, Cefa permaneció sentada a su lado, una mano protectora sobre la cabeza de la niña. Del lado de fuera, Fantasma había sido traído por Beto para más cerca de la casa. El caballo se rehusaba a alejarse, permaneciendo próximo a la ventana del cuarto donde Luna descansaba. Beto había cepillado su crin aún húmeda y ofrecido heno fresco, pero Fantasma solo picoteaba la comida, sus orejas siempre atentas a los sonidos que venían de la casa. Cuando el primer rayo de sol atravesó la cortina sencilla de la ventana, Luna despertó lentamente. Por un momento, ella pareció confusa, no reconociendo el ambiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas hasta que vio a Cefa durmiendo, en la silla al lado de la cama. Y la realidad gentil de la situación la tranquilizó. Cefa despertó con el movimiento sutil de Luna, intentando sentarse en la cama. «Buenos días, mi querida», dijo ella con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Cómo te estás sintiendo?» Luna apuntó para la ventana, donde la silueta familiar de Fantasma podía ser vista paseando próximo a la casa. Cefa entendió inmediatamente. «Ah, ¿quieres ver a tu amigo? Claro que sí. Pero primero vamos a tomar un desayuno bien sabroso». Ella preparó atole de avena con trozos pequeños de plátano, sabiendo instintivamente que Luna respondería bien a sabores suaves y texturas familiares. Mientras la niña comía, Cefa observaba cada detalle, cómo ella organizaba la comida en el plato antes de comer, cómo tocaba los bordes de los utensilios para acostumbrarse con ellos, cómo sus ojos se iluminaban cuando veía a Fantasma por la ventana. Después del desayuno, Cefa llevó a Luna para afuera. La niña corrió inmediatamente hasta Fantasma, que bajó su cabeza grande para recibir las caricias suaves de su pequeña amiga. Era evidente que existía una conexión profunda entre ellos, algo que iba más allá de la comprensión común entre humanos y animales. Beto se aproximó del grupo, su sombrero de cuero en las manos. «Doña Cefa, ¿ya pensó en lo que vamos a hacer? El coronel va a despertar pronto y va a descubrir que la niña no está más en aquel lugar horrible donde él la mantenía», completó Cefa, su voz cargada de una determinación que Beto nunca había visto antes. «Esta criatura se va a quedar conmigo, no importa lo que él diga o haga». Luna, que había escuchado la conversación, se aproximó de Cefa y por primera vez tocó voluntariamente en la mano de la mujer más vieja. Era un gesto pequeño, pero profundamente significativo. Cefa sintió lágrimas calientes correr por sus mejillas mientras cerraba suavemente su mano sobre la de Luna. «¿Quieres quedarte aquí conmigo, pequeña?», preguntó Cefa, sabiendo que Luna tal vez no respondiera con palabras, pero confiando que ella encontraría una forma de comunicar su respuesta. Luna asintió levemente con la cabeza y se recostó en el lado de Cefa, buscando el calor y la seguridad que había encontrado en aquellos brazos durante la noche. Fantasma se aproximó y gentilmente recostó su hocico en el hombro de Luna, como si estuviera sellando un pacto de protección. Beto observó la escena con emoción creciente. Él había trabajado en el rancho por 15 años y nunca había visto a Luna demostrar afecto por nadie más allá del caballo. Ahora, en menos de 12 horas, ella había encontrado no solo seguridad, sino algo que él reconoció como amor verdadero. «Entonces así será», dijo Beto, colocando su sombrero de vuelta. «Ella se queda, y si el coronel la quiere de vuelta, va a tener que pasar por nosotros primero». En aquel momento, en la pequeña casa humilde cercada por campos verdes, una nueva familia había nacido. No era una familia tradicional, pero era real y poderosa. Una mujer de corazón grande que siempre quiso tener una hija, una niña especial que finalmente había encontrado a alguien que la amaba exactamente como ella era, un hombre honesto que se había tornado protector, y un caballo extraordinario que había probado que el amor puede se manifestar de las formas más inesperadas.
3 días pasaron desde el rescate de Luna, y la rutina tranquila en la casa de doña Cefa fue interrumpida por una visita inesperada. Doctor Enrique Moreira, el médico del pueblo vecino, había sido llamado por Beto en una mañana de martes. El CNOS caporal había cabalgado hasta el pueblo con una excusa sobre verificar el estado de salud de Luna después de un accidente, pero sus verdaderas intenciones eran más profundas. Doctor Enrique Moreira era un hombre de 50 años, canoso y de ojos gentiles tras unas gafas de montura dorada. Él había atendido toda la región por más de 2 décadas y conocía bien la reputación del coronel Antenor. Cuando llegó a la pequeña casa de Cefa, cargando su maletín de cuero gastado, no esperaba encontrar lo que vio. Luna estaba sentada en el suelo del porche, organizando pequeñas piedras de colores en patrones geométricos precisos, mientras Fantasma pastaba tranquilamente a su lado. La niña usaba un vestido sencillo que Cefa había cosido para ella, y su cabello estaba limpio y bien cuidado. Más importante aún, había una serenidad en su rostro que contrastaba dramáticamente con las pocas veces que el médico la había visto en la hacienda. «Doña Cefa», saludó el doctor, quitándose el sombrero. «Beto me dijo que la niña se había lastimado». Cefa intercambió una mirada significativa con Beto antes de responder. «Doctor, ¿gusta pasar a tomar un café? Tenemos algunas cosas importantes que contarle». Dentro de la casa, mientras Luna jugaba afuera bajo la mirada vigilante de Fantasma, Cefa y Beto contaron al médico toda la verdad sobre lo que había acontecido aquella noche terrible. Doctor Enrique escuchó en silencio, su rostro poniéndose cada vez más grave conforme la historia se desenrollaba. «Dios mío», murmuró él cuando terminaron. «Siempre sospeché que algo no estaba bien. Las pocas veces que vi a la niña en la hacienda, ella parecía desatendida. Pero esto...» Él sacudió la cabeza, incrédulo. «Esto es intento de asesinato». «Por eso necesitamos de su ayuda, doctor», dijo Beto, inclinándose para adelante, en la silla. «El coronel tiene demasiada influencia en esta región. Si intentamos denunciar solos, él va a dar un modo de hacer parecer que fuimos nosotros los que secuestramos a la niña». Doctor Enrique examinó a Luna cuidadosamente, documentando cada aspecto de su condición física y mental. Él quedó impresionado con la mejoría que ella había demostrado en solo 3 días bajo los cuidados de Cefa. La niña estaba más tranquila, más receptiva, y hasta había intentado algunas palabras sencillas cuando él hizo preguntas sobre cómo se sentía. «Ella está claramente mejor aquí de lo que jamás estuvo en la hacienda», observó el médico, guardando sus instrumentos. «Voy a documentar todo esto en mi informe médico. Puede ser útil más tarde». En aquella misma tarde, doctor Enrique trajo consigo a la maestra Carmela, una mujer de 40 años que dirigía la pequeña escuela del pueblo. Carmela había oído historias sobre Luna a lo largo de los años, la hija discapacitada del coronel, que nunca había frecuentado la escuela, mantenida escondida como una vergüenza de la familia. «Siempre quise ayudar a esta niña», confesó Carmela, observando a Luna a través de la ventana. «Intenté algunas veces conversar con el coronel sobre educación especial, sobre cómo ella podría beneficiarse de estímulos adecuados, pero él siempre me despedía con rudeza». La maestra pasó 1 hora interactuando con Luna, usando técnicas sencillas de educación especial que había aprendido en cursos en la capital. Ella quedó maravillada al descubrir que Luna conseguía resolver problemas matemáticos complejos, usando sus piedritas de colores, y que tenía una memoria visual extraordinaria. «Esta niña es superdotada», dijo Carmela para Cefa y los otros. «Ella tiene autismo, sí, pero también posee una inteligencia excepcional que nunca fue estimulada adecuadamente. Con los cuidados correctos, ella puede tener una vida plena y productiva». Al día siguiente, el grupo fue expandido con la llegada del padre José, un hombre anciano y respetado que había bautizado a Luna años atrás. El padre había sido contactado por doctor Enrique, que conocía su reputación de defensor de los oprimidos en la comunidad. «Hijos míos», dijo el padre José después de oír toda la historia,
Lo que ustedes están haciendo es un acto de caridad cristiana verdadera. Esta criatura fue enviada por Dios para sus vidas y ustedes fueron escogidos para protegerla. El padre ofreció algo crucial para el grupo: legitimidad social. Él sugirió que Luna comenzase a frecuentar las actividades de la iglesia, donde sería vista por la comunidad como parte de la familia de Cefa. Eso ayudaría a normalizar su presencia y crear testigos de su bienestar. Doña Socorro, la partera más experiente de la región, fue la próxima en unirse a la alianza. Ella había ayudado en el nacimiento de Luna y siempre había sentido un cariño especial por la niña. Cuando supo de la situación, ofreció su casa como un local de refugio alternativo, caso fuese necesario. «Aquel hombre nunca debió haber sido padre», dijo doña Socorro con amargura. «Vi cómo él reaccionó cuando Luna nació. Él la rechazó desde el primer día por ella no ser el hijo perfecto que él quería». El último miembro en unirse a la red de protección fue don Tomás, el herrero del pueblo y hombre de confianza de muchas familias de la región. Beto había buscado su ayuda porque sabía que Tomás tenía coraje para enfrentar hombres poderosos cuando la justicia estaba en juego. «Cuenten conmigo», dijo Tomás simplemente. «Ya vi mucha injusticia en esta vida, pero hacer mal a una niña inocente es donde trazo la raya». Durante una reunión en la casa de Cefa, los 7 adultos, Cefa, Beto, doctor Enrique, maestra Carmela, padre José, doña Socorro y don Tomás, formalizaron su pacto de protección. Ellos establecieron un sistema de comunicación donde cualquier movimiento sospechoso del coronel sería inmediatamente reportado a los otros. Crearon también planes de contingencia, incluyendo lugares seguros donde Luna podría ser escondida si fuese necesario. Doctor Enrique se responsabilizó por documentar el progreso de Luna y mantener registros médicos detallados. Maestra Carmela comenzó a visitarla regularmente para sesiones de educación adaptada. Padre José garantizó que la comunidad religiosa estuviese al tanto de la situación. Doña Socorro ofreció conocimiento sobre las leyes locales relacionadas a la protección de niños. Don Tomás se tornó el coordinador de seguridad, manteniendo los ojos y oídos abiertos para cualquier amenaza. Luna, inconsciente de la compleja red de protección que habíase formado a su alrededor, continuaba a florecer bajo los cuidados amorosos de Cefa. Ella había comenzado a sonreír más frecuentemente, a explorar el patio con curiosidad y hasta mismo a intentar algunas palabras sencillas. Fantasma permanecía su compañero constante, como si supiese que aún tenía un papel importante a desempeñar en la protección de su pequeña amiga. La alianza estaba formada, unida por un propósito común: proteger a una niña inocente de un hombre que había probado ser capaz de las peores crueldades. Ellos sabían que la batalla estaba apenas comenzando, pero también sabían que juntos eran más fuertes que cualquier tirano, no importando cuánto dinero o poder él poseyese. Una semana después de la desaparición de Luna, el coronel Antenor inició su teatrillo. En la mañana del lunes, él apareció en la comandancia del pueblo con los ojos rojos y una expresión de desesperación cuidadosamente calculada. Vestía sus mejores ropas de luto, traje negro, sombrero en mano, y su voz temblaba de forma convincente cuando habló con el comandante. «Comandante Benítez, mi hija ha desaparecido», anunció él dejando caer algunas lágrimas que había preparado frotándose los ojos momentos antes. «Luna salió a jugar al potrero el jueves pasado y nunca más volvió. He revisado todo el rancho, interrogado a todos los empleados. Es como si ella se hubiese esfumado en el aire». El comandante, un hombre de mediana edad que debía favores políticos al coronel, inmediatamente movilizó una búsqueda oficial. Carteles fueron esparcidos por la región mostrando una foto antigua de Luna, donde ella aparecía delgada y con mirada asustada. El coronel ofreció una recompensa generosa por cualquier información, y su performance de padre desesperado convenció a muchos en la comunidad. Pero tras la fachada pública, el coronel estaba conduciendo su propia investigación privada. Él sabía que Luna no había simplemente desaparecido.
Alguien la había encontrado y rescatado. La cuestión era descubrir quién y cómo silenciar a esa persona antes de que la verdad viniese a la luz. Sus primeros sospechosos fueron sus propios empleados. El coronel comenzó a interrogar a cada uno separadamente, usando una combinación de amenazas y sobornos para extraer informaciones. Él despidió a 3 trabajadores que le parecieron evasivos, esparciendo rumores de que ellos podrían estar involucrados en el secuestro de su hija. El martes, él contrató a 2 matones de un pueblo vecino, hombres conocidos por resolver problemas discretamente. Jairo y Sebastián eran hermanos de reputación dudosa que no hacían preguntas cuando el pago era bueno. El coronel los instruyó a hurgar toda la región en busca de pistas sobre el paradero de Luna. «Quiero que ustedes hablen con todo el mundo», dijo él a los 2 hombres en su oficina, las cortinas cerradas para garantizar privacidad. «Alguien sabe dónde está mi hija, y yo voy a descubrir quién. Cuando la encuentren, me avisen inmediatamente. No hagan nada sin mi autorización. ¿Entendieron?». Los matones comenzaron su trabajo de forma sistemática, visitando cada casa en las proximidades del rancho. Ellos se presentaban como investigadores particulares contratados por el padre desesperado y hacían preguntas insistentes sobre cualquier movimiento extraño en la noche del jueves. Fue durante una de esas investigaciones que Jairo notó algo interesante en la casa de doña Cefa. Él había tocado la puerta en una tarde del miércoles, pero ella había demorado mucho para atender. Cuando finalmente abrió, parecía nerviosa y mantenía la puerta solo entreabierta. Más sospechoso aún era el hecho de que él había oído claramente el sonido de una niña jugando en el patio trasero, pero cuando preguntó sobre eso, Cefa dijo que eran solo los nietos que estaban visitando. «¿Qué nietos?», preguntó Jairo, consultando sus anotaciones. «La señora no tiene hijos en la región». Cefa tartamudeó una explicación confusa sobre parientes distantes, pero su nerviosismo era obvio. Jairo anotó todo y reportó sus sospechas al coronel en aquella misma noche. El coronel sintió una mezcla de furia y triunfo cuando oyó el reporte. Doña Cefa. Claro que sería ella, la cocinera sentimental que siempre había demostrado un afecto inadecuado por Luna. Él debió haber desconfiado desde el inicio. «Quiero que ustedes vigilen aquella casa día y noche», ordenó a los matones. «Si mi hija está allá, necesito de pruebas antes de actuar, y quiero saber exactamente quién más está involucrado en este secuestro». Durante los días siguientes, Jairo y Sebastián montaron una vigilancia discreta de la casa de Cefa. Ellos descubrieron que Luna estaba realmente allá, jugando en el patio con un caballo blanco que reconocieron como fantasma. Más importante, aún identificaron todos los visitantes frecuentes: Doctor Enrique, Maestra Carmela, Padre José y otros miembros de la creciente alianza de protección. El coronel estudió las fotos que los matones habían tomado escondidos, su rabia creciendo, sacada imagen. Allí estaba su hija aparentemente feliz y saludable, rodeada por personas que él consideraba intrusos insignificantes. Más enrabietecedor aún era ver a Luna sonriendo, algo que ella raramente hacía en su presencia. «Ellos transformaron a mi hija contra mí», murmuró él, apretando las fotos con fuerza. «Están envenenando su mente con sus ideas liberales sobre niños especiales». El coronel elaboró un plan cuidadoso. Primero, él usaría su influencia para desacreditar a cada miembro del grupo que había secuestrado a Luna. Doctor Enrique podría perder su licencia médica si fuesen levantadas cuestiones sobre su conducta profesional. Maestra Carmela podría ser transferida para una escuela distante si hubiese irregularidades en su actuación. Padre José, siendo más difícil de atacar directamente, podría ver su parroquia enfrentando problemas con donaciones y mantenimiento, pero el elemento central de su plan era más siniestro. El coronel pretendía recuperar a Luna usando la propia ley. Él preparó una petición legal alegando que su hija había sido secuestrada por personas malintencionadas que estaban aprovechándose de su condición mental para manipularla. Como padre biológico y hombre de posesiones, él tenía
derechos legales incuestionables sobre la niña. Más perturbador aún, él ya había contactado discretamente al doctor Augusto Freire, director de un manicomio en la capital, conocido por aceptar casos difíciles mediante pago adecuado. El coronel planeaba argumentar que Luna necesitaba de cuidados especializados que solo una institución profesional podría ofrecer. Una vez que ella esté internada, explicó él para los matones, el problema estará resuelto permanentemente. Nadie va a poder cuestionar los cuidados médicos que ella recibe, y yo finalmente tendré paz para seguir con mis planes de casamiento. En la noche del jueves, una semana y media después del rescate, el coronel decidió acelerar sus planes. Él había recibido informaciones de que el grupo protector estaba organizándose para formalizar la guarda de Luna de alguna forma legal. Era hora de actuar antes de que ellos consiguiesen crear complicaciones burocráticas. El coronel marcó una reunión con el comandante para la mañana siguiente, donde presentaría sus evidencias del secuestro y exigiría acción inmediata. Él también instruyó a los matones a posicionarse estratégicamente alrededor de la casa de Cefa, listos para apoyar la operación policial que él anticipaba. Mientras tanto, en la pequeña casa tranquila, Luna dormía pacíficamente al lado de Cefa, inconsciente de la tempestad que se aproximaba. Fantasma, sin embargo, parecía inquieto aquella noche, caminando nerviosamente por el patio y ocasionalmente mirando en la dirección del camino, como si sus instintos animales pudiesen detectar el peligro que se aproximaba. La sombra del coronel había finalmente alcanzado su refugio de paz, y la batalla final por el alma y seguridad de Luna estaba por comenzar. En la madrugada del viernes, Beto despertó con un presentimiento feo que lo dejó intranquilo. Él había trabajado para el coronel tiempo suficiente para conocer sus patrones de comportamiento, y algo en el aire le decía que la tempestad estaba por desatarse. Decidió hacer una ronda por la propiedad antes del amanecer, algo que normalmente no hacía. Fue durante esa ronda que él notó dos hombres extraños escondidos entre los árboles próximos a la casa de Cefa. Beto reconoció el tipo inmediatamente. Matones a sueldo, el tipo de hombre que el coronel solía contratar cuando necesitaba resolver problemas de forma discreta. Su sangre se heló cuando percibió que ellos estaban observando la casa donde Luna dormía. Sin hacer ruido, Beto se alejó y corrió hasta la casa del doctor Enrique en el pueblo. El médico atendió la puerta aún en pijama, pero su expresión se puso grave cuando oyó el relato de Beto. «Tenemos que avisar a los otros inmediatamente», dijo doctor Enrique, ya vistiéndose rápidamente. «Si el coronel contrató matones, es porque está planeando algo drástico». A las 5 de la mañana, la red de protección estaba reunida en la casa de don Tomás, que quedaba más alejada y ofrecía mayor privacidad. Todos estaban tensos, sabiendo que la situación había escalado para un nivel peligroso. «Necesitamos de una prueba definitiva contra él», dijo maestra Carmela, caminando nerviosamente por la sala. «Algo que pruebe que él intentó matar a Luna. Sin eso es la palabra de él contra la nuestra, y él tiene mucha más influencia». Fue entonces que doña Socorro tuvo una idea. «Beto, usted dijo que rescataron a la niña de un pozo. ¿Ese pozo aún existe?» «Claro que sí», respondió Beto, «pero no entiendo». «Puede haber evidencias allá», explicó la partera. «Alguna cosa que pruebe que Luna estuvo en aquel lugar, que eso no fue un accidente». Doctor Enrique se animó con la posibilidad. «Vamos a verificar. Si encontramos cualquier cosa, ropas, objetos personales, cualquier evidencia física, podemos usarla contra él». El grupo decidió que Beto y don Tomás irían al pozo mientras los otros mantenían a Luna segura. Padre José sugirió que ella fuese temporariamente transferida para la casa de doña Socorro, que quedaba del otro lado del pueblo, lejos de los ojos vigilantes de los matones. Cuando Beto y Tomás llegaron al pozo abandonado, la luz del amanecer mal iluminaba el local. Tomás había traído sogas y un farol potente. Ellos bajaron la luz para dentro del pozo y comenzaron a examinar cuidadosamente las paredes y el fondo. «Allí», gritó Tomás,
apuntando para algo que brillaba flacamente en el fondo. «Lodoso. ¿Tiene alguna cosa dorada allá abajo?» Beto descendió cuidadosamente con las sogas hasta el fondo del pozo. El agua había bajado considerablemente desde la noche del rescate, dejando solo una camada de lodo en el fondo. Él hurgó cuidadosamente hasta encontrar el objeto dorado. Era una pequeña campana de bronce, delicadamente trabajada, que estaba presa a algunos hilos de la crin de fantasma. «¡Dios mío!», murmuró Beto, reconociendo el objeto inmediatamente. «Es la campana que la madre de Luna había amarrado en la crin de fantasma cuando ella era bebé. Ella decía que era para proteger a la niña de espíritus malos». La campana había caído durante el rescate dramático, cuando Fantasma usó su crin para salvar a Luna. Era una prueba física irrefutable de que tanto la niña cuanto el caballo habían estado en el pozo y que la desaparición de Luna no había sido accidental. Mientras Beto examinaba cuidadosamente la campana, Tomás hizo otro descubrimiento perturbador. En los bordes del pozo, él encontró marcas recientes de herramientas, indicaciones de que alguien había planeado sellar la abertura. «Beto, suba aquí rápidamente», llamó Tomás. «Mire esto». Las marcas eran inconfundibles. Alguien había traído piedras y argamasa para cerrar permanentemente el pozo, pero el trabajo había sido interrumpido, probablemente por el rescate inesperado de Luna. «Él iba a sellarla allá dentro», dijo Beto, su voz trémula de horror. «Iba a dejarla morir y después cerrar el pozo como si nada hubiese acontecido». Los dos hombres retornaron al pueblo con Sintosen, las evidencias, pero cuando llegaron a la casa de Doña Socorro, fueron recibidos por noticias alarmantes. Maestra Carmela estaba esperando por ellos con una expresión de pánico. «El coronel estuvo en la comandancia esta mañana», reportó ella. «Él presentó una petición formal acusándonos a todos nosotros de secuestro. El comandante emitió órdenes de búsqueda y aprehensión. Ellos van a llegar aquí a cualquier momento para apresar a ustedes y llevarse a Luna de vuelta». Doctor Enrique apareció corriendo por el camino, claramente agitado. «Peor aún», él gritó mientras se aproximaba. «Yo supe por un contacto en la comandancia que el coronel no pretende llevar a Luna para casa. Él tiene documentos preparados para internarla inmediatamente en un manicomio en la capital. Él alega que ella está mentalmente inestable debido al trauma del secuestro». El grupo quedó en silencio por un momento, procesando la gravedad de la situación. El coronel había orquestado un plan diabólico: usar la propia ley para recuperar a Luna y después encerrarla permanentemente en una institución donde ella quedaría aislada de cualquier persona que pudiese protegerla o contestar su tratamiento. «Tenemos las evidencias», dijo Beto, mostrando la campana dorada. «¿Pero será que es suficiente?» «Tal vez no sea suficiente para pararlo legalmente a tiempo», admitió doctor Enrique. «Él tiene influencia de más con el comandante, pero si conseguimos llevar esas evidencias para el juez de la comarca o para las autoridades estatales...» «No tenemos tiempo», interrumpió don Tomás. «Por mis cálculos, el comandante y los hombres del coronel estarán aquí en menos de una hora». Fue entonces que padre José hizo una sugerencia desesperada. «Tenemos que confrontar al coronel directamente. Si conseguimos hacerlo confesar delante de testigos imparciales, principalmente del comandante, tal vez podamos detenerlo». «Es peligroso», alertó doña Socorro. «Hombres como él son capaces de cualquier cosa cuando se sienten acorralados». «Más peligroso es dejar a Luna caer en las manos de él nuevamente», respondió Beto con determinación. «Ella no va a sobrevivir en una institución, no después de todo lo que ya pasó». El grupo tomó una decisión corajosa y arriesgada. Ellos irían a llevar a Luna de vuelta para la casa de Cefa, junto con las evidencias del pozo, y confrontar al coronel cuando él llegase con el comandante. Era una apuesta desesperada, pero era la única chance que tenían de proteger a la niña y exponer la verdad sobre el hombre que debía amarla, pero que había intentado matarla. Mientras se preparaban para la confrontación inminente, ninguno de ellos sabía que Fantasma, con sus instintos agudos, ya había detectado la aproximación del peligro. El caballo blanco estaba inquieto, caminando en círculos próximo a la casa de Cefa, como si supiese que en breve sería llamado
una vez más para proteger a su pequeña amiga. A las 10 de la mañana, 3 vehículos se aproximaron a la casa de doña Cefa, levantando una polvareda en el camino de tierra. El primero era la patrulla oficial de la comandancia, seguida por el coche negro y reluciente del coronel Antenor, y por último, una camioneta donde viajaban los 2 matones. El cortejo paró frente al portón de madera de la propiedad, y el coronel descendió de su vehículo con la postura de un hombre que tenía certeza absoluta de su victoria. Dentro de la casa, Luna estaba sentada en el regazo de Cefa, sus pequeñas manos agarradas al vestido de la mujer que se había tornado su madre adoptiva. La niña podía sentir la tensión en el aire, aún sin comprender completamente lo que estaba aconteciendo. Fantasma, del lado de fuera, se había posicionado directamente entre la casa y los vehículos que se aproximaban, sus orejas erguidas y músculos tensos. El comandante Benítez descendió de la patrulla acompañado por 2 policías, sujetando los documentos que el coronel había preparado. Él parecía incómodo con la situación, pero las influencias políticas hablaban más alto que sus instintos. «Doña Cefa», gritó el comandante, «la señora necesita salir de casa con la niña. Tenemos una orden de búsqueda y aprehensión». Cefa apareció en la puerta, Luna escondida atrás de sus faldas, y su voz tembló cuando respondió: «Comandante, esta niña está bajo mis cuidados porque fue abandonada por el propio padre. Ella no va a ir a ningún lugar». El coronel dio un paso al frente, su máscara de padre preocupado aún en el rostro. «Cefa, tú secuestraste a mi hija. Sé que tus intenciones pueden haber sido buenas, pero Luna necesita de cuidados médicos, especializados que tú no puedes ofrecer». Fue en ese momento que doctor Enrique, Beto, don Tomás, maestra Carmela, padre José y doña Socorro emergieron de diferentes puntos alrededor de la propiedad. Ellos se habían posicionado estratégicamente, cercando al grupo del coronel, en una demostración silenciosa de unidad. «Coronel Antenor», dijo doctor Enrique con voz firme, «antes de llevarse a esta criatura para cualquier lugar, hay algunas cosas que necesitan ser aclaradas». El rostro del coronel se contrajo de rabia al ver toda la alianza reunida. «Ustedes están todos involucrados en este secuestro, comandante. Aprecie a todos ellos por obstrucción de la justicia». Pero Beto dio un paso al frente, sacando del bolsillo la pequeña campana dorada que habían encontrado en el pozo. «Coronel, ¿usted reconoce esto?». La expresión del coronel cambió instantáneamente. Sus ojos se fijaron en la campana y por una fracción de segundo, su máscara de compostura resbaló, revelando el pánico por debajo. «No sé de qué usted está hablando», dijo él, pero su voz había perdido la firmeza anterior. «Es la campana que la fallecida esposa del señor amarró en la crin de Fantasma cuando Luna era bebé», continuó Beto implacablemente. «La misma campana que cayó en el fondo de aquel pozo abandonado en la noche en que el señor lanzó a su propia hija allá adentro para morir». Un silencio tenso tomó cuenta del grupo. El comandante Benítez miró confuso de Beto para el coronel, comenzando a percibir que había más en la historia de lo que le habían contado. «Eso es ridículo», explotó el coronel. «Este hombre está inventando historias para encubrir el secuestro que cometió». Don Tomás entonces reveló las fotografías que había sacado de las marcas en el pozo, evidencias de las herramientas y materiales que alguien había llevado para sellar permanentemente la abertura. «Entonces, explique esto, coronel», dijo Tomás. «¿Por qué alguien llevaría piedras y argamasa para un pozo abandonado si no fuese para esconder alguna cosa para siempre?» El coronel retrocedió algunos pasos y por primera vez sus matones se posicionaron más próximos a él, como si esperasen por una orden. Jairo y Sebastián habían colocado las manos discretamente próximas a las armas que cargaban bajo los sacos. «Comandante», dijo el coronel, intentando recuperar el control de la situación, «esas personas están obviamente desesperadas e inventando evidencias falsas. Exijo que cumpla la orden judicial inmediatamente». Pero algo había cambiado en la expresión del comandante. Las evidencias eran perturbadoras de más para ser ignoradas, y él estaba comenzando a cuestionar la versión de los hechos que el coronel había presentado.
Fue en ese momento crítico que Luna, que había permanecido silenciosa atrás de Cefa, dio un paso al frente. Sus ojos grandes se fijaron en el coronel, y por primera vez en su vida, ella encontró su voz. «Papá me tiró al agua oscura», dijo ella con una claridad que sorprendió a todos. «Fantasma me salvó». Las palabras simples de la niña cayeron como una bomba sobre el grupo. El coronel palideció visiblemente, percibiendo que su propia víctima se había tornado su acusadora. Ella está confusa», balbuceó él. El trauma del secuestro afectó su mente. Por eso necesita de tratamiento profesional. Pero Fantasma había oído la voz de Luna y algo primitivo y protector despertó en el animal. El caballo blanco dio algunos pasos amenazadores en la dirección del coronel, sus narices dilatadas y ojos brillando con una inteligencia casi humana. «Hasta el caballo sabe quién es el verdadero». «Villano aquí», murmuró Padre José. El coronel, viendo que la situación estaba escapando de su control, hizo una señal discreta para sus matones. Jairo y Sebastián comenzaron a moverse, intentando flanquear el grupo de protectores para llegar hasta Luna. «Agarren a la niña», ordenó el coronel en voz baja, abandonando finalmente cualquier pretensión de legalidad. «Ahora». Los matones avanzaron, pero Fantasma reaccionó instantáneamente. El caballo se irguió sobre las patas traseras, relinchó alto y se lanzó entre los hombres y Luna, sus patas delanteras golpeando en el aire peligrosamente próximas a los rostros de Jairo y Sebastián. Don Tomás y Beto inmediatamente se posicionaron al lado del caballo, formando una barrera humana y animal entre Luna y los matones. Doctor Enrique tomó a Luna en el regazo y retrocedió para atrás de Cefa, mientras Maestra Carmela y Doña Socorro se colocaron en el frente de ellos. «¡Comandante!», gritó el coronel, su compostura finalmente desmoronando completamente. «Haga alguna cosa. Esos criminales están resistiendo a la prisión». Pero el comandante Benítez estaba mirando para la escena con ojos completamente diferentes. Él veía a una niña claramente amada y bien cuidada siendo protegida por personas que obviamente se importaban con ella, contra un hombre que había traído matones armados para rescatar a la propia hija. «Coronel», dijo el comandante lentamente, «creo que necesito oír más sobre esta historia del pozo antes de ejecutar cualquier orden». El rostro del coronel se contorció de furia al percibir que estaba perdiendo hasta mismo el apoyo oficial que había comprado. Sus ojos barrieron el grupo de protectores, después se fijaron en Luna en los brazos del doctor Enrique y finalmente en Fantasma, que continuaba plantado entre él y la niña como un guerrero de 4 patas. «Si no puedo tener a mi hija», dijo él con una voz fría y calculadora que envió escalofríos por la espina dorsal de todos los presentes, «entonces nadie la va a tener». La amenaza velada del coronel resonó en el aire tenso, pero fue su propia arrogancia la que selló su destino. Al pronunciar aquellas palabras siniestras delante del comandante y de tantas testigos, él había finalmente revelado su verdadera naturaleza. «Coronel Antenor», dijo el comandante Benítez, su voz ahora firme y oficial, «usted acaba de amenazar a una niña en mi presencia. Eso cambia todo». Él se volvió para sus policías. «Detengan a este hombre para interrogatorio». El coronel retrocedió incrédulo. «Usted no puede hacerme eso a mí. Yo tengo derechos, tengo influencia». «Tenía», corrigió el comandante. «Pero amenazar a una niña inocente delante de autoridades y testigos es donde su influencia termina». Fue en ese momento que un coche adicional llegó a la propiedad. De él descendió el juez federal Marcos Rodríguez, que había sido secretamente contactado por el doctor Enrique a través de un antiguo colega de la facultad. El juez había viajado desde la capital tras recibir un reporte urgente sobre posible intento de homicidio infantil y corrupción local. «Comandante Benítez», dijo el juez, aproximándose del grupo, «recibí informaciones muy preocupantes sobre este caso. Me gustaría examinar personalmente las evidencias». El coronel palideció al reconocer al magistrado federal. Su red de influencia local no se extendía a las esferas federales,
y él sabía que estaba delante de alguien que no podía comprar o intimidar. Beto presentó la campana dorada al juez, explicando su origen y cómo fue encontrada. Don Tomás mostró las fotografías de las marcas en el pozo, evidencias claras de una tentativa de sellamiento permanente. Dr. Enrique proveyó su reporte médico detallado sobre el estado de Luna cuando fue rescatada y su progreso subsecuente. Pero fue el testimonio simple y directo de Luna lo que más impresionó al juez. La niña, aún en los brazos del doctor Enrique, miró directamente para el magistrado y repitió sus palabras. «Papá me tiró al agua oscura. Fantasma me salvó». El juez Rodríguez examinó cuidadosamente cada evidencia, oyó cada testigo y observó la interacción obvia entre Luna y sus protectores. El contraste entre el amor genuino que ella recibía de ellos y el miedo que demostraba en la presencia del coronel era innegable. «Coronel Antenor», dijo el juez finalmente, «con base en las evidencias presentadas y en los testimonios colectados, hay indicios suficientes de tentativa de homicidio contra una menor. El señor está siendo formalmente acusado». Los matones del coronel, viendo la situación deteriorarse rápidamente, intentaron alejarse discretamente, pero los policías del comandante ya se habían posicionado para bloquear cualquier fuga. «Eso es un absurdo», gritó el lito coronel, su compostura finalmente despedazándose completamente. «Ella es mi hija, yo puedo hacer lo que quiera con ella». Esas palabras finales sellaron completamente su destino. El juez balanceó la cabeza con disgusto. «Coronel, una niña no es propiedad. Ella es un ser humano con derechos, y esos derechos fueron violados de la forma más grave posible». Fantasma, como si comprendiese que el peligro había pasado, finalmente relajó su postura defensiva. El caballo se aproximó de Luna y gentilmente recostó su hocico en la mano de la niña, recibiendo una caricia suave en respuesta. El juez Rodríguez, tocado por la escena, tomó una decisión sin precedentes. Considerando el bienestar evidente de la menor bajo los cuidados actuales y considerando la clara inadecuación del padre biológico, estoy concediendo guarda temporaria inmediata a la señora Cefa María de los Santos, a ser formalizada permanentemente después de los trámites legales apropiados. Lágrimas de alivio y felicidad corrieron por el rostro de Cefa cuando ella oyó las palabras del juez. Luna, sintiendo el cambio en el ambiente, dejó los brazos del doctor Enrique y corrió para Cefa, abrazándose a sus piernas con una fuerza sorprendente. El coronel fue llevado esposado, sus gritos de protesta resonando mientras era colocado en la patrulla. Sus matones también fueron detenidos como cómplices. A medida que los vehículos oficiales se alejaban, un silencio pacífico descendió sobre la propiedad. 3 meses después, la transformación en la vida de Luna era milagrosa. La pequeña casa de Cefa había sido expandida con la ayuda de toda la comunidad. Beto se había mudado para una casa próxima, asumiendo oficialmente el papel de figura paterna que Luna nunca había tenido. El juez Rodríguez, impresionado con el caso, había facilitado la adopción legal e inclusive concedido una pequeña propiedad rural para la nueva familia, tierras confiscadas de los bienes del coronel como parte de su sentencia. Luna ahora frecuentaba las clases especiales de la maestra Carmela, que había desarrollado un programa educacional adaptado específicamente para ella. Doctor Enrique continuaba monitoreando su desenvolvimiento, documentando su progreso notable tanto física cuanto emocionalmente. Padre José había realizado una ceremonia especial de bendición para la nueva familia y doña Socorro se había tornado una abuela honoraria, visitando regularmente y ayudando con los cuidados diarios. Don Tomás había construido un establo especial para Fantasma, reconociendo oficialmente el caballo como miembro de la familia. El animal habíase tornado una celebridad local, con niños de la región visitando regularmente para oír la historia del caballo héroe y para aprender sobre coraje y lealtad. En la tarde del domingo, 6 meses después del rescate, Luna estaba jugando en el patio gramado de su nueva casa, organizando flores coloridas en patrones geométricos complejos. Fantasma pastaba tranquilamente al lado,
ocasionalmente bajando la cabeza para olfatear las creaciones artísticas de su pequeña amiga. Cefa observaba del porche, cosiendo un vestido nuevo para Luna, mientras Beto reparaba la cerca del potrero. La niña que una vez vivió en silencio y miedo, ahora reía, exploraba, aprendía y, más importante, sabía que era amada incondicionalmente. Ella había encontrado no solo una familia, sino una comunidad entera dispuesta a protegerla y nutrir su crecimiento. Fantasma, el guardián silencioso que había salvado una vida con su inteligencia y coraje, continuaba su vigilia devotada, garantizando que el santuario de amor que ellos habían creado permaneciese para siempre protegido. La campana dorada, ahora pulida y brillante, había sido amarrada nuevamente en su crin, no más como protección contra espíritus malos, sino como símbolo de la segunda chance que todos merecían y del poder transformador del amor verdadero. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luna y su ángel de la guarda fantasma los haya tocado profundamente. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre coraje, amor y la fuerza extraordinaria de los lazos que creamos. Encuéntrala aquí al lado, haciendo clic en el enlace destacado. Si esta historia los emocionó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Cada gesto nos ayuda a seguir trayendo historias que celebran la bondad humana y la magia de los animales que comparten nuestras vidas. Todos los días traemos narrativas únicas que hablan directamente al corazón. Los esperamos en los comentarios para saber qué parte de la historia de Luna más los marcó.